Sorprendido, ¿verdad que sí? ¿Estará usted dispuesto a perdonar un adulterio? Personas que están cometiendo adulterio dentro de la iglesia. Por cualquier excusa o algo que se diera Sí, porque para están divorciarse. acostumbrados A eso. El rol de la mujer es tener la casa acondicionada. Porque la Biblia te manda que no juzgue. Dios te bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí con el evangelista Alcides Forsten Alcántara, gloria a Dios. el evangelista Pedro Serrano. Y estamos aquí mayormente en forma de una explicación acerca de la infidelidad, o mejor conocido como el adulterio en la Biblia. Amén. El adulterio y la fornicación, pero antes, Pedro, de comenzar este tema tan poderoso que sabemos que va a ser de beneficio para todos nuestros hermanos en la fe, como también para nuestros amigos y relacionados, vamos a orar, amén, para que Dios tome dominio y control de todo lo que vayamos a decir, que no sean cosas nuestras, sino que sean inspiradas, como siempre, por el Espíritu Santo de Dios. Oramos. Padre, te bendecimos. Santo, Toda Dios de honra y gloria, toda gloria a ti te damos la pertenece. alabanza, la gloria, la Amado honra mío, y el estamos honor delante de del tu Espíritu presencia, Santo. Señor, para debatir Tú este eres tema. Dios de gloria, Dios mío, que Dios seas de tú honra, que esté Dios de hablando, poder, Señor, Dios que de seas honor. tú que me esté dando el Espíritu conocimiento Santo, correspondiente a que sea este tú, Padre momento, mío, Señor. que las personas Que todo lo que puedan digamos entender, sea Dios de conforme a tu gloria, voluntad. Espíritu En el Santo nombre de Dios. Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Estaremos hablando, Pedro, sobre el polémico tema del adulterio y la fornicación. Algo duro es. Que aunque básicamente es el mismo pecado, pero tiene una relevancia distinta delante de los ojos del Señor, no delante de los hombres. No delante de los hombres, porque ya prácticamente las leyes estipulan que ya estar casado o tener unión libre prácticamente lo mismo, pero delante de Dios sí sabemos que son parecidas. Son parecidas. Que al fin y al cabo el adulterio se da dentro del matrimonio, la fornicación se da fuera del matrimonio, o sea, pero tienen que ver con el mismo acto fácilmente. Es un pecado sexual. Exactamente. Como tú detallas, la fornicación, ¿qué es? Al fin y al cabo, la fornicación tiene que ver en relevancia muchas veces tiene que ver con la mirada, los ojos, y cuando se comete algo fuera del matrimonio, cualquier relación, una intimidad fuera del matrimonio, ya eso tiene que ver con la fornicación. Ahora bien, el adulterio es dentro del matrimonio, cuando se comete un acto sexual que no tiene que ver con tu pareja, con la cual tú juraste hasta que la muerte los separe. Amén. Esa es la diferencia del adulterio y la fornicación. Amén, gloria a Dios. Esa es la diferencia, es que el adulterio se comete cuando las personas ya están casadas, ¿verdad? Cuando hacen anuncio público delante de los hombres, y la fornicación es cuando una persona aún no se ha casado y tienen una relación conyugal. Bendito sea la gloria de Dios. El debate trata sobre el tema. ¿Se puede divorciar un creyente por causa del adulterio? Causa del adulterio. ¿O no? Abrimos debate, Pedro. Claro. Dios mío. Bueno, uno de los principales puntos, desde el principio, porque todo empieza con un principio, aún el mismo Dios empezó con un principio. Dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, todo para empezar tiene un principio. Tú levantas una empresa, tiene un principio. Tú levantas un negocio, tú tienes un principio. Tú dices, bueno, cuando yo empecé de tal forma. O sea, todos tienen un principio. Entonces, vámonos al principio, al Éxodo. Uno de los principales mandamientos que dio Moisés fue: no cometerás adulterio. O sea, está entre los mandamientos, profeta. O sea, que delante de Dios es algo que realmente se debe cumplir. Tiene una relevancia. Y era tan drástico, profeta, que en el Éxodo vemos que la Biblia dice que cualquiera que cometiera adulterio, fuera el hombre o la mujer, los dos morirían. O sea, si se encontraran, si dos personas se encontraban teniendo intimidad con una persona que no fuera su esposa, estando casados, los dos morían, dice la Biblia. Y por ese hecho, Pedro, retomando la palabra, por ese hecho, en el Antiguo Testamento murieron un sinnúmero de personas, me imagino yo, porque también ahí resalta, incluso resalta ahí en el Nuevo Testamento, que le llevan al Señor una mujer y se la tiran, como quien dice, donde cae, ¿verdad? Donde se hace eco esta palabra que dijo el Señor: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Fue específicamente por eso, porque la mujer había cometido adulterio.
Claro. Entonces, cuando la mujer comete adulterio, se la llevan al Señor, como quien dice, para que sea él su juez, que la juzgue y la apedrean, porque eso es lo que realmente merecía conforme a la ley. Amén. Entonces, hoy en día, profeta, hay un intervalo en eso. Por ejemplo, hay muchas personas que están cometiendo adulterio dentro de la iglesia. Ejemplo, se casan y vienen y por cierta cosa, quizá aún cosa mínima, se divorcian. No deciden arreglar su matrimonio, sino que vienen y se echan con otra persona, se casan con otra persona. ¿Y qué dice la Biblia? Que ciertamente el que se casa con ella y la repudiada cometen adulterio. Es bíblico. O sea, entonces tenemos un sinnúmero de personas dentro de la iglesia cometiendo adulterio. Entonces, en muchas ocasiones, profeta, cogemos texto bíblico a nuestra conveniencia. Entonces, hay dos diferencias, ahorita explicábamos, acerca de la fornicación y el adulterio. O sea, bueno, entonces, como hay un texto bíblico que dice que si es por causa de fornicación, o sea, pero es algo diferente. Adulterio, fornicación. La fornicación en la antigüedad, había algo que se usaba, que mayormente para una persona casarse, para esas dos personas casarse se les daba 1 año de anticipación para que se conocieran profetas y estuvieran dialogando. Entonces, si en ese momento surgía fornicación entre el noviazgo de esos dos jóvenes o esos dos muchachos, ellos no tenían por qué casarse. Entonces, esa era la diferencia de la fornicación en antes y ahora el adulterio. Entonces, hoy tenemos un sinnúmero de personas que quieren coger la Biblia a su modo, a su antojo, y ellos la buscan, la describen a su forma, profeta. Entonces, ¿qué usted dice, profeta, acerca de eso? Bueno, es fuerte, el tema es fuerte, porque yo he escuchado incluso concilios que la Biblia habla, aunque el tema lo vamos a tocar más para adelante, habla del perdón y de la reconciliación contra el matrimonio, porque para Dios una de las cosas más sagradas delante de la presencia del Señor es la familia. Y justamente el matrimonio es lo que viene a eso, a unir, a hacer familia, o sea, a tener un estándar dentro de la sociedad, porque ya con una persona casada asume una responsabilidad que uno es para el otro, y entonces incluso hasta las enfermedades que andan por ahí, si realmente se respetara los mandamientos del Señor, el matrimonio, ¿verdad? Si no hubiera ese desenfreno sexual, porque eso es un desenfreno sexual terrible que estamos viendo en la actualidad, las cosas fueran diferentes. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces, por eso que el Señor viene y castiga de manera drástica lo que es el adulterio y lo que es la fornicación. Pero eso también, profeta, el libro de Marcos, me parece que 10:7, habla sobre eso, sobre la fornicación y sobre el adulterio. Lo difícil es, que hay que reconocerlo, es que una persona que, por ejemplo, el hombre comete adulterio, ¿verdad? Sí. Se separan, hubo una separación, porque yo creo que la Biblia le da la opción de que pueden separarse. Sí, pueden separarse. ¿Verdad que sí? Claro. Le da la opción de que pueden separarse. Lo que no le da la opción casarse es que se puede casar otra vez. Entonces ahí es donde viene el problema, de que hay pastores que son recasados, hay evangelistas que son recasados, hay personas dentro de grandes concilios que son recasados y se justifican. Porque Dios me dijo, pues no, la Biblia... ¿Y usted cree, profeta, que tengan culpa los pastores de todo esto? Claro, sí, tienen conocimiento, sí. A los sinnúmeros los pastores. Yo mismo soy de los que me atrevo a decir frente a la cámara aquí que los pastores tienen un 50% de la culpa de todos estos matrimonios que se están destruyendo. ¿Por qué razón, profeta? Porque ellos son los principales que apoyan eso. Entonces, si Dios te cogió como líder, como cabeza, y tú sabes que hay un mandamiento drástico en la Biblia, y que no simplemente un mandamiento, sino que el mismo Jesús le replicó a los discípulos. Por ejemplo, vamos a leer este texto que dice en Mateo 19:7, por ejemplo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, que el mismo Jesús está diciendo, hubo un principio antes de Moisés. Sí, que no era así. Que no era así. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre,
oye, con su mujer no conviene casarse. O sea, los discípulos estaban mirando en la carne. Sí, lo que pasa es, profeta, escúcheme que le interrumpa, lo que pasa es que había toda una modalidad en ese entonces. El hombre buscaba cualquier pretexto, cualquier excusa o algo que se diera Sí, porque ellos para estaban divorciarse. acostumbrados A eso, tener varias mujeres, exactamente. Entonces, como estaban ya acostumbrados a tener varias mujeres y a repudiar a la esposa, ellos se lo encontraron como dijo, wow, pero esto es difícil, porque para ellos era un poco difícil, Wow. porque estaban acostumbrados a la bigamia, ¿verdad que sí? Es A así. tener 2 o 3 mujeres, a repudiar a la principal de la casa, que ahí se nota en la historia de Ana y va, se me fue el profeta. En la historia de Ana y... Sí, Y Elí, me parece que en esa historia se nota que él tenía 2, de Ana y Penina. Ana y Penina, y una era media repudiada, pero tenía 2, en fin. Tenía dos. Es el conflicto Sí, que generó. porque había algo, profeta, en la antigüedad, que para explicárselo a la cámara, a las personas que no verán, que había una ley que le permitía a los hombres tener 2 esposas cuando la mujer no podía dar hijos. Y eso es lo que estaba pasando con Ana, que ella no podía tener hijos. Entonces la ley le permitía a ese hombre. Entonces, por cuanto ellos tenían esa costumbre, para ellos era algo ya normal. Algo normal, claro. Entonces, pero oiga lo que Jesús le dice entonces en el otro verso. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes os he dado. Olga, o sea, él está diciendo, esas personas que están haciendo tal acto, ellos no fueron llamados. No, porque No se les fue dado. sí, porque el Señor está puntualizando ahí de que hay personas que tienen don de continencia. Sí. Hay personas que nacen así, y no es que son ni amanerados, ni son homosexuales, ni nada de eso, sino que Dios lo hizo así desde el principio, que tienen don de continencia, es decir, que no tienen necesidad de mujer, o mujer no tiene necesidad de hombre, no tienen la necesidad, Sí. la necesidad sexual que por naturaleza todos tenemos, Todos, ¿verdad que sí? sí, Entonces, exacto. cuando la persona es así, es bien, pero el apóstol Pablo ahí mismo manda que mejor le fuera al hombre, como yo sé que tú has puntualizado, puntualizaste Sí, ya, sí. mejor le fuera al hombre que no se casare. O mejor le fuera a la mujer también que no se casare. No se casaron. Pero por la fornicación o por el adulterio, que cada quien, o para que no se estén quemando, ¿verdad? Cásense. Mejor que se casen. Así que el abstenerse de casarse sin tener el don de continencia, porque es un don, sin tener el don de continencia, sí entra ahí entonces en un renglón de pecado, porque entonces va a estar cometiéndolo ocultamente. Sí. Y hay algo, profeta, que Pablo era un tipo todoterreno. Ejemplo, en los Corintios, cuando Pablo habló a la iglesia, se estaba dando un caso, profeta, y era el caso de escasez. No había mucha comida, no había abundancia. Entonces Pablo le habla a los jóvenes y en una ocasión le advierte que no se casen. Y esta era una de las causas. Por ejemplo, todo el hombre que viene un video por ahí prontamente, todo el hombre, toda la mujer que se casa quiere una casa, profeta. Claro. Toda la mujer que se casa quiere que el hombre la tenga bonita, que La le tenga tenga su cómoda, casa claro, amueblada, que claro, aquello, claro. porque esos son los conductos del hombre. El hombre tiene un rol y es llevar la comida a su casa. El hombre tiene un rol y es mantener la casa. El rol de la mujer es tener la casa acondicionada. Sin embargo, en los Corintios estaba surgiendo eso. No había abundancia. Entonces Pablo le dice, para usted llevarse a esa mujer a pasarse hambre, A pasar trabajo. a pasar trabajo, mejor no se casen. Claro. Pero por usted estarse quemando, Mejor bueno, que se busquen casen. una solución, cásense, Cásense, llévensela. salgan de eso. ¿Entiendes? Salgan de eso. Entonces, esos son unos principios, unos puntos que la gente debe de conocer hoy en día. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo distorsionado. Porque hoy en día los evangélicos se divorcian más que los impíos, profeta. Claro que sí. Claro que se casan y al año, al tiempecito, un muchacho divorciado. Es un Eso punto es lo que se eso. da. Pero también se dan otras cosas, príncipe, dentro de las mismas iglesias que yo he visto. Hay personas que están en una congregación y están atadas a alguien sin estar casados. Sí. Y persisten en estar con esa persona, aún estando esa persona casada con otra persona. Sí. Entonces son cosas que tampoco, como se dice en el ardor popular, tampoco hacen la diligencia de resolver el problema. Que yo he hablado muchas veces sobre eso. Como también se da de que hay personas que pudiendo hacer la debida diligencia para casarse, que tienen 50, 60 años juntos, un suponer 20, 30 años juntos, tampoco hacen la debida diligencia. Entonces, realmente Dios es perdonador sobre todas las cosas, pero hay cosas que no corresponden a nosotros. Lo digo esto para aquellos hermanos que están dentro de las iglesias y que tienen un tiempo viviendo conyugalmente con su pareja y se niegan a casarse. Se niegan. Ahora bien,
para los otros hermanos, bendito sea el Señor, que van a tener una relación, ¿verdad? Y se van a casar, le queremos dejar claro de que el matrimonio tampoco es un relajo. Claro. Porque hay personas, profeta Pedro, que por el simple hecho de que se despierta un interés en alguien, van huyendo y se casan. De una vez. Pero se casan es conforme a la concupiscencia de la carne. Claro. No porque realmente, Es un peligro. ¿tú me entiendes? No porque Dios, y le vamos a citar un caso hipotético de un varón, no porque Dios o el Espíritu Santo le ha dicho de alguna u otra manera, esa es la que te conviene. Claro, debe tener una atracción física, eso es lógico. No te vas a casar con una gente que no te guste. Tiene que gustarte, porque si no te gusta, el matrimonio va a ser obviamente un fracaso. Por ejemplo, profeta, perdón que le interrumpa, hay dos casos diversos. Por ejemplo, usted me preguntaría, ¿puede el hombre casarse con una mujer sin Dios hablarle? Yo diría que sí. Claro, puede. Ahora bien, el punto es, te casas con ella y en el momento que te esté yendo mal, no tiene por qué preguntarle a Dios la razón. Si te casaste, sin preguntarle a Dios. Ahora bien, el mismo Pablo da a entender que el hombre sí se puede casar sin preguntarle a Dios. Ahora bien, Profeta, perdón que le interrumpa para que no se me vaya. El mismo Pablo dice, ¿acaso yo no puedo tomar una esposa para mí? sí, como los otros, como los demás, como Pedro, como Juan, como que tenía su mujer. O sea, él podía casarse, el hombre puede casarse sin preguntarle a Dios. Ahora bien, las consecuencias de él para allá son tuyas. Porque si tú eres amigo de alguien, cuando tú tienes una relación íntima con alguien que eres amigo de esa persona y que tú siempre estás con él ahí, todos se lo cuentan. Bueno, cuando tú vas a tomar cualquier decisión, tú llamas al amigo y le dices, mira, tengo un negocio aquí, tengo algo que hacer, dime, ¿lo puedo comprar? El amigo te dice, sí, dale, que te conviene. Claro. Sí, puntualizamos ahí, profeta, porque es diferente cuando una persona viene a los pies de Cristo a cuando ya una persona está dentro del Evangelio. Claro. Queremos puntualizar esa diferencia. Claro. El Señor dice también en su escritura, en la palabra, que que venga así a los pies de Cristo, que se quede así. Es decir, si usted se convirtió con su pareja, siendo los dos inconversos, y la persona persiste en estar en el mundo, y usted se convierte, el Señor no dice, déjala, porque hay gente que dice, no, tengo que dejarlo, porque ya yo soy cristiano y eres un impío. No. El mismo apóstol Pablo dice que si ella consiste en estar contigo, no lo dejes. No lo dejes. Porque por causa de ti puede venir a ti. Aún es tan profundo que él se va más ahí, dice que por causa de ti ella se santifica. Aleluya. Oye, lo que Pablo dice en Corintios 7, pero por causa de ti, ella es santificada. Pero ya estando adentro es diferente. Es diferente. Porque ya si usted está adentro, ¿verdad? Usted tiene que tomar las precauciones que la Biblia te avisa. Te dice, claro. Habla primero con tu amigo, que es el Espíritu Santo, para que él te diga si debe o si no. De alguna manera te dice. Te habla el corazón. Bueno, en fin, todos sabemos la forma del mover del Señor. De alguna manera te dice, porque conozco un caso muy particular de un señor que se casó. Él tiene una sola niña, la hija de él tiene aproximadamente 20 y pico de años. La conozco, no tan a profundidad, pero la he visto muchas veces. Y él es un señor de algunos 50 años más o menos. Él tenía un promedio de 17 o 15 años solo. ¿Qué pasa? Que de repente se casa. Sí. Pero ¿qué sucede? Cuando se casa, al principio me dice, no, porque Dios me habló y me dijo que me casara con esa señora. Príncipe, usted se va a asombrar. Sí, se casó con una señora como con 5 muchachos. Oye, que iban de carrera así. Y dije, bueno, pero sí. Se tiró al hoyo. No, pero yo no, espérate. Yo no emití juicio porque la Biblia te manda que no juzgue para que no sea juzgado, ¿verdad? Y que todo cae por su propio peso. Entonces, bueno, si es de Dios, va a prevalecer. Pero si no es de Dios, de alguna manera se va a deshacer. Tiempo después, no pasó, me parece que ni un año, y se divorciaron. Y comenzó a contarme, no, varón, yo me divorcié porque esa mujer no me conviene, esa mujer todavía está atento a su otro esposo, o el papá de sus hijos, no sé, una cosa así, pero la mujer también es cristiana. Oye, qué desorden. Era un desorden. Espiritual. Qué desorden. Entonces yo digo, en eso es que no se puede caer ya siendo cristiano. Porque ya siendo cristiano la cosa es diferente, tiene que consultar a Dios y estar seguro de que así, porque no es un paso que se da a la loca. Por ejemplo, profeta, hay otro punto también, y es fuerte porque esos casos suceden, esos casos que el evangelista acaba de hablar. Por ejemplo, profeta, acerca de los matrimonios, las personas que están unidas libremente. De repente viene uno y se convierte, cualquiera de los dos se convierte, pero el otro queda afuera, ¿verdad?
Entonces, el hombre es un hombre tranquilo, un hombre de la casa, ¿verdad? Entonces, el hombre está dispuesto a casarse, pero la mujer dice y tienen 3 hijos. La mujer dice que ella tiene que esperar que Dios le revele. Con 3 muchachos, profeta. Con 4 muchachos. ¿Qué revelación tú Con 5 quieres? muchachos. Bandida o bandido. ¿Qué está esperando? ¿Qué revelación tú quieres? Sí, las bendiciones no pueden llegar a tu vida porque tu vida está desordenada. ¿Por qué? Porque la fornicación atrae maldiciones a nuestra vida. Cuando un hombre tiene una vida desordenada, no puede ser bendecido. ¿Por qué? Porque el pecado detiene la bendición. Entonces, si tú tienes la oportunidad, hombre de Dios, mujer de Dios, de arreglar tu vida, de que tu vida no esté en fornicación en tu casa, con un hombre que está dispuesto a casarse contigo, bueno, que no es cristiano, está bien, pero que el hombre se sujeta, que no anda buscando mujer en la calle, que tiene 3 hijos con él o 4 hijos. Entonces, bandido, bandida, cásate. Cásate. Porque él quiere. Ahora, Por profeta, causa de ti, él va a llegar. ahora, profeta, le voy a hacer la gran pregunta. ¿Estaría usted dispuesto? Sorprendido, ¿verdad que sí? Profeta. ¿Estará usted dispuesto a perdonar un adulterio Está fuerte esa. conforme a la palabra? Está Porque fuerte. nos regimos por la Biblia. No, claro. ¿Verdad que sí? Lo que establece la palabra, eso es lo que tenemos que cumplir. Ese es nuestro libro ejemplo por excelencia, con el Señor. Bueno, voy a hablar en plural, profeta. Me va a global. No me meta a mí, yo le hice la pregunta a usted. Dios mío, estoy en un lío fuerte aquí ahora. Bueno, el perdonar es exclusivo. Todo creyente debe de perdonar. Pues si es de perdonar, si yo no perdono, no voy a entrar al cielo. Amén, una regla. Amén. Claro, es una regla, es una norma. Ahora bien, el punto está en tú decidir volver con esa persona. Eso es un punto. Si tú decides separarte de ella, no peca. No peca, bíblicamente. Él le dice que si cualquiera de los dos decide unirse, no peca. Ahora bien, lo peca si se casa con otro, que ya hablamos de ese tema ahorita, profeta. Entonces, el perdonarla, todo creyente está llamado a perdonar, porque hay personas con rencor y ahí que el marido le hizo cualquier, aún viven dentro de la casa, profeta, o que la mujer cometió un error. Esa gente no se hablan, profeta, llevan años con rencor, durmiendo separados. Entonces, si tú decides estar en una misma casa con él, No vivir con él, No te nada y no perdonado. si no se han perdonado, si ese rencor todavía está ahí, te remuerde, y cada vez que te enojas con él, recuerda el pasado, el mismo error, estamos en nada. Entonces el punto está el perdón. Sí se puede perdonar, sí. Entonces sí se puede cambiar también. Entonces porque el punto está, pero ahora bien, no es que con eso te mando a pecar. No es que con eso te estoy mandando a que tú vivas una vida desordenada porque tu esposa tiene que perdonarte porque la isla lo manda. No, eso no es así. ¿Entiendes? Entonces, siempre hay que tratar de sujetarse, de hacer a que la carne se sujete al espíritu. ¿Cómo? Alimentando el espíritu. Entonces, es necesario el perdón, profeta. Es necesario. Bien, sí, claro. Es excelente. Me satisfació mucho la respuesta que usted dio, muy correcta. Hay que perdonar y si está dispuesto, ¿verdad?, a retornar, puede retornar. Eso no hay problema. Y perdonar el corazón, con eso no hay problema. Aleluya, con eso no hay ningún tipo de problema. Hay un punto, profeta, por ejemplo. Ese fue el caso de Osea y Dios le habló a Osea. Dios, no es que Dios te va a hablar a ti, te va a decir, todos los casos no se dan, no son todos los casos iguales. Por ejemplo, Dios le dice a Osea para una profecía, ve, busca una ramera. Oye, hay que tener un valor y cásate. Único, profeta. Que Dios venga y le diga a un hombre de Dios, un evangelista, en una dimensión tremenda como estaba Osea, que le diga, mira, ve allí a una taberna, busca una ramera de esas que bailan allí, de esas que se acuestan con diferentes tipos de hombres todos los días. Y Dios le ve, búscale, cásate con ella, ten hijo con ella. Oye. Y ámala. Y ámala. O sea, busca a su mujer. Wow, gracias, Espíritu Santo. O sea, busca a su mujer, se la lleva para su casa, le da un techo, le busca comida, tiene hijo con ella, y la mujer vuelve y se le va, profeta. Oye, después que la mujer se le va, Dios vuelve y le dice, ve, búscala de nuevo. Dios. Un corazón humilde, que perdona. Y entonces Dios le da un ejemplo a Israel. Le dice, así como ella se ha ido, así mismo se ha ido mi pueblo y yo lo he perdonado. Oye lo que Dios lleva a Osea, lo lleva a que este hombre ame a una mujer prostituta para demostrar su amor por un pueblo. Y así debemos nosotros también amar a nuestra pareja. ¿Así? Y amar a la iglesia.
Entonces, hay un punto, profeta. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca del adulterio. ¿Por qué se está dando tanto el adulterio hoy en día, aún dentro de las iglesias cristianas? Por ejemplo, el mismo Pablo habla y nos explica. Hay personas, profeta, que le niegan el bizcocho a su marido, mujeres. Sí, Hombres se niegan a echar, no quieren tener intimidad. Y oye, eso es algo, eso es hasta un pecado, para hablártelo claro. Claro que sí. Es un pecado. Pablo dice que no se puede negar. Dice que la mujer no está sujeta a su marido y el hombre tiene que estar sujeto. El cuerpo no se lo puede negar a su esposo, ni el hombre puede negarse a su mujer. Sí. Hubo alguien en Israel que Dios mató, que estaba casada con uno de los hijos de Judá. Dice la Biblia que Dios lo mató. ¿Por qué mató Dios este muchacho? Porque dice que él no quería tener hijos con ella y cada vez que ella eyaculaba en la tierra, en el suelo. Cada vez que ella sí. Oiga, profeta. Y Dios lo mató por eso, claro que sí. Porque se negó a tener descendencia. Porque también hay cosas que pasan en el matrimonio, porque también hay que puntualizar esta parte. Hay cosas que pasan en el matrimonio que no tanto el diablo es el culpable, sino que nosotros mismos somos los culpables. ¿Por qué? Porque tenemos un grado de culpabilidad en la parte humana, ¿verdad que sí? Porque tú acabas de decir, Pedro, que hay hombres, por ejemplo, no vamos a suponer de que a la mujer no le guste. Vamos a suponer de que sea quizá por estrés, quizá por trabajo, quizá por estudio, quizá por lo que sea. Porque hay personas que después que se casan, determinan amar otra cosa, aparte que Dios, claro, más que su esposa. ¿Verdad que sí? Y dice la Escritura que una sola carne es. Es decir, que ya no son dos, sino una. Entonces, si es una, y hablando del amor al prójimo, el Señor le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, si tienes que amarte a ti primero antes de amar al otro. Claro. Entonces, si son uno, tienes que amarla a ella igual que te ama a ti. Claro. Entonces, tienes que entender de que por encima quizás de los estudios, por encima quizás del trabajo, de la empresa, de los negocios, de la amistad, de la familia, tienes que amar a tu esposa. Claro. Entonces, muchos, por ejemplo, muchos, se dan a la tarea de que, por ejemplo, por la dimensión que llevan en el evangelio, sea pastor, sea evangelista, internacional, lo que sea, se olvidan completamente de su otro yo, que es su esposa. ¿Verdad que sí? Entonces, por desatender demasiado a su esposa, entonces la persona cae en adulterio. Completamente. Entonces ya ese adulterio, aunque ante los ojos del hombre se ve fulano o fulano cometía un error, cayó, no fue tanto por él, sino que tú le permitiste de que cayera. Claro. Porque la carne es sensible y hay cosas que se despiertan en la carne, ¿verdad que sí? Claro. Si no le damos esa continuidad que necesita. Claro. Porque el hombre, tanto el hombre como la mujer, llega un tiempo que necesita cariño, necesita amor. Claro. Dicen por ahí que todos tenemos un niño en el interior, ¿verdad que sí? La mujer es frágil. Lo dice la palabra, pero el hombre también es frágil. Claro, el hombre necesita su momento que lo añoñen. No, profeta, que el hombre necesita atención, profeta, pero estoy casado y a mí me gusta que la mujer me acaricie. Pero claro. Al hombre le gusta eso, profeta. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando eso deja de suceder, o la mujer muchas veces se da la tarea que por los estudios, que esté estudiando y que esté en esto y esté en lo otro, y todo su tiempo, cuando llega a la casa, no que estoy cansado, no que no me moleste o no me joden en un término, en ardor popular, que esto y que lo otro, que simplemente están unidos quizás para la sociedad, pero no hay una relación íntima. Claro, entonces ahí es donde se mete el enemigo, ¿verdad que sí? Claro. Y hace que otra persona despierte ese interés. Hay que ser sabio, profeta. Tanto la mujer como el hombre que llega del trabajo, bueno, que llego cansado, ponle un agua tibia al caldero, métele los pies ahí en esa agua tibia. Tráele su café, si bebe café. Claro, profeta. Que la noche dale su chocolatico. Aleluya, claro. Y su mente. Mantén vivo el amor. Hasta refresca, profeta, eso nunca se va a apagar. Por ejemplo, hay sierva de Dios que vinimos a golpear a esa gente hoy. Estamos golpeando. Entonces, hay personas, profeta, hay siervas de Dios que mira lo que hacen. Yo conozco una pastora que el esposo era inconverso, bebía mucho. Entonces ella se metía de silicio 40 días dentro de la iglesia, profeta, para que Dios cambiara el hombre. Y el hombre, ¿sabe lo que hacía? Que se iba a buscar mujeres para el mundo. Como un hombre 40 días sin darle su ñaque. Si un hombre, según lo que dicen los científicos, cada 3 días el hombre está activo 24/7. Oiga, profeta, cada vez que el hombre tiene relación con su esposa,
Cuando pasan 3 días, el hombre está, mire, como Otra un vez. trinquete. Imagínate usted ese 40 días, profeta. Entonces no es, Calcule. no es culpa de Satanás, de es la culpa mujer, de la es de la sierva. sierva, profeta. O culpa de usted, varón, que está metiendo Claro. constantemente y no está sacando su espacio, su puesto, tiene que sacar su Claro. espacio. Por eso Pablo dice, profeta, que el joven dedíquese a lo de Dios, más los casados dedíquense a su pareja, a su esposa. Oiga lo que Pablo está diciendo. Por eso el joven tiene que aprovechar el tiempo que está soltero para buscar de Dios como un loco. Pero después que ya tú conseguiste esa sierva, esa guerrera que Dios te dio, manito, mire, atienda a su mujer, atienda. porque si no se le va a atender otro, Atienda, mano. y no chaque el diablo después, porque usted que le está dando permiso a que pase lo que Claro. tenga que pasar. Claro. No le abre brecha, no le abre puertas a Satanás, al enemigo. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Pero yo creo que llegamos al final de este tema. Esperamos que les sea de gran edificación para los hermanos, ¿verdad que sí? Hablamos con claridad para que nos entienda, conforme a la palabra, no hablamos nada conforme a nosotros, sino según lo que ha establecido el Espíritu Santo de Dios. El que dice el Señor, que el que tenga don de continencia, que se quede solo, pero usted no lo tiene, cásese. ¿Verdad que sí? Después que usted se case, ya usted sabe lo que le corresponde. Aleluya. Si este contenido ha sido de bendición, dale me